agradezco su puntualidad y su asistencia a esta primera conferencia concerniente a la bioética, la seguridad laboral, protección civil y emergencias. Quiero dar la bienvenida a todos ustedes, estudiantes de esta carrera, y de la carrera de Cultura Física y Deportes que nos acompañan esta tarde, porque ustedes son la razón pues, de estos trabajos y estos esfuerzos que se realizan. Un fuerte aplauso para ustedes. Quiero antes de iniciar dar la bienvenida y presentar a las autoridades que nos acompañan esta tarde. Tenemos a la doctora Elvia Guadalupe Espinosa Ríos, jefa del Departamento de Artes y Humanidades. También quiero presentar a nuestro nuevo y flamante presidente de Academia de las Disciplinas Filosóficas e Históricas, el maestro Oscar Gómez González. Para comenzar con nuestra conferencia, quiero hacerle lectura de una breve expresión que hizo uno de los padres de la bioética, el doctor Van Rensselaer Potter, que decía que el instinto de supervivencia no es suficiente para los humanos. Necesitamos desarrollar la ciencia de la supervivencia. Y esta debe de comenzar con una nueva clase de ética, es decir, la bioética. Quiero darle pues, la bienvenida con estas palabras, invitándolos a la reflexión en torno a nuestra intervención con los procesos de la naturaleza. Este momento, pues, como les comentaba hace un momento, es un esfuerzo de diferentes segmentos de nuestro equipo educativo, como el Departamento de Artes y Humanidades, la Academia de Disciplinas Históricas y Filosóficas, el Seminario de Ética y de Bioética y la carrera de Seguridad Laboral, Protección Civil y Emergencias. Todo esto con la intención de contribuir a los esfuerzos académicos por fomentar la alfabetización bioética en nuestro alumnado, recordando que la bioética es una reflexión en torno a la intervención humana en los procesos de la naturaleza. Por ende, quien interactúa, modifica, cura, previene y convive con la naturaleza, necesariamente debe reflexionar en torno a sus acciones, ya que no solo hay que mesurarnos y reflexionar en torno a las relaciones humanas, sino también en las acciones que afectan o benefician a nuestro hogar, es decir, nuestro entorno, nuestro hábitat, nuestra casa. Sin más por el momento, quiero agradecerles de nuevo su presencia y quisiera invitar a la doctora Ana Anaya, que nos acompaña esta tarde, quien también como parte de un trabajo intersemestral nos apoyó para poder darles este espacio con esta mentalidad nueva bioética, con este intento de alfabetización bioética, a quien le pido un aplauso en mi casa. Muchas gracias, sobre todo a las personas que siendo una exposición que nosotros seguramente se habrá esforzado que no mucho porque es un especialista y un comunicador, que siendo del campo de la seguridad laboral, la protección civil y emergencia nos acompañan de otras carreras. Pero quiero un poquito mencionarles la característica de una licenciatura como la de seguridad laboral, protección civil y emergencias, que tiene una identidad multidisciplina. Hablamos desde el punto de vista ético, de manera ética, de la relación y el respeto del uno con el otro. Y en bioética vemos la expresión de la multidisciplina cuando hablamos de la relación mínimamente de respeto entre uno, el otro y el entorno. Entonces, en ese sentido, buscamos una identidad profesional dentro de campos disciplinares específicos. Este es básicamente es el mensaje que quiero comunicarles y decir la importancia que tiene recientemente, inclusive en la nueva Secretaría de Ciencia, Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación. Hace aproximadamente 2 años se incorporó la línea multidisciplinar como una línea en la que trabajan personas distintas de una sola disciplina. Entonces,
hacia allá del campo, son coordinadores, trabajan en interacción con otros y es fundamental la concepción de la bioética para identificarnos como profesionales multidisciplinarios. Eso es lo que quiero preguntar. Muchas gracias a nosotros. Después y contribución y a la maestra por la coordinación, a la jefa del departamento y a la academia por su esfuerzo y a presidente. Gracias. Agradezco, doctora Ana, sus palabras. Ahora les presento a Shirel Corona Balcázar, estudiante de segundo semestre de la carrera de Seguridad Laboral, Protección Civil y Emergencias, quien dará una lectura del currículum vitae del doctor Rafael Bustos. El doctor Rafael Bustos Saldaña es médico cirujano por la Universidad de Guadalajara, especialista en medicina familiar por la Universidad de Guanajuato, maestro en ciencias médicas por la Universidad de Colima y actualmente es candidato a doctor en bioética aplicada por la Universidad Anáhuac de México. Ha presentado 122 trabajos de investigación en congresos nacionales e internacionales, realizado 65 artículos en revistas y ha publicado 2 libros. Actualmente participa como revisor de la revista de Atención Primario y en la plataforma de Instituto Mexicano de Seguro Social en proyectos de investigación. Asimismo, se desempeña como profesor investigador titular de la Universidad de Guadalajara. Es coordinador de especialidades médicas del Centro Universitario del Sur de la Universidad de Guadalajara, presidente del Cuerpo Académico de Salud Pública de la Universidad de Guadalajara. También es integrante de comités de investigación y bioética, tanto en instituciones de salud pública de nuestra ciudad, como en el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Hospital General Regional y nuestro Centro Universitario del Sur. No queda más que agradecerle su disposición para compartir con nosotros su experiencia y visión acerca de la bioética en el quehacer profesional del profesional de la seguridad laboral, la protección civil y las emergencias. Sin más preámbulos, los dejo con el doctor Rafael Bustos. Un aplauso. Primero que nada agradezco a Pedro y a toda la academia que me hizo el favor de invitarme hacia fuerza. Gracias, doctor. Cuando alguien habla de bioética, habla de moral. Cuando habla de moral, uno va a la iglesia. ¿Está bien? Para eso vamos a la iglesia, para que me hablen de moral y demás, vamos a la iglesia. Sí, lo que uno quisiera en primero y segundo semestre, quisiera que me enseñaran las técnicas para rescatar a alguien. Quisiera que me enseñaran las técnicas para hacer algún deporte, alguna actividad. Es lo que uno quisiera. Es lo por lo cual entró a la carrera, no entró por bioética. Entró por las ganas de aprender esas cosas de cómo voy a resolver un problema de seguridad, un problema de rescate, cómo voy a resolver una actividad que tengas deportiva. No entra por bioética. Entonces, cuando alguien les habla de bioética y la clase de bioética, generalmente es la clase de relleno. ¿Por qué es la clase de relleno? Porque es la suavecita del semestre, no les piden mucho, tienen anatomía que es más pesada, tienen algunas cosas que es más pesada, y esa es la tranquila. Vamos por aquí. ¿Y por qué la tranquila? Porque sencillamente, como es la parte medio moral y que la historia de la Universidad de Guadalajara y cosas así, pues no la tomamos en cuenta. El problema para ustedes es cuando ustedes salen de aquí. Cuando ustedes salen de aquí se enfrentan a la sociedad, se enfrentan a los trabajos. Y en los trabajos, lo primero que te dicen, además de todas tus cualidades para trabajar, de cómo lo rescatas, de cómo das tus clases, cómo haces tus actividades, primero te dicen, a ver, ¿eres puntual? ¿Eres responsable? ¿Eres honrado? Y entonces es cuando dicen, a mí no me enseñaron eso en la carrera. En la carrera solamente me enseñaron cómo lo tengo que rescatar. No me enseñaron los valores que tengo que tener para que sea adaptable para el trabajo. ¿Eso? Entonces, esta plática, que va a ser muy cortita, 40 minutos, esta plática va a tratar de ver esos valores que te van a pedir en el trabajo para las dos carreras. Aunque, y pido disculpas para los de educación física, porque a mí me han dicho que no será para los de seguridad laboral, protección y emergencia, pero voy a tratar de meterlos a los dos, ¿ok? Bueno, empecemos con qué es
conjunto de reglas morales. Reglas morales que les enseñaron en su casa a todos. No llegas tarde, llegas temprano, haces tus actividades. Esas son reglas morales. Luego, reglas morales en la sociedad: no te portes mal, no ofendas a nadie, no le pegues. Esas son reglas morales. Pero en el trabajo son las reglas que tienes que seguir morales en el trabajo. Y esas reglas morales significa o te portas bien en el trabajo o no te dan trabajo. Llego borracho al trabajo, infringo la regla moral y esa regla moral me saca del trabajo. Empiezo a agredir a alguien en el trabajo y esa regla moral me saca del trabajo. Entonces, estas son las reglas morales. Estas normas morales o reglas morales llevan a cabo la ejecución profesional con humanismo y servicio a los demás, evitando articulaciones y engaños. ¿Qué significa? Que todo lo que haces aquí como regla moral, lo único es que vas a tratar de tratar bien a las personas de frente. Y si tú tratas bien a las personas de frente, muy frecuentemente no vas a tener problemas. Si tú los tratas mal, como si fuera un perro, como si fuera un gato que se los pateas, los vas a tener problemas. Es la gran diferencia. La ética profesional es: compórtate bien con las personas y compórtate bien con el lugar donde vas a trabajar. Por lo tanto, el problema será que es la moral. Ya hablé de moral, entonces ¿qué es la moral? Y la moral es algo muy sencillo. Es un conjunto de reglas que se generan de manera individual o social y que aplican a los actos de la vida cotidiana. Reglas. ¿En tu casa tienes reglas? Yo me imagino que sí. ¿En la escuela tienes reglas? Me imagino que sí. Todos tenemos reglas en todos lados. Entonces, esas reglas las tenemos que seguir. Si no sigo esas reglas morales, me van a correr de la escuela. Sencillo. Se me ocurre que hoy me cayó mal el maestro de bioética y le armo la bronca. Tan solo por eso me van a correr, porque infringo el código de ética, esas reglas morales. Así de importantes son las reglas morales para trabajar. Las reglas morales, si no las sigues, te vas a ir de tu trabajo. Bueno, tenemos dos tipos de reglas. La regla moral objetiva, que es el conjunto de normas tradicionalmente impuestas, normas tradicionales sociales. Y las normas subjetivas, que es las normas que son las individuales. Entonces, cada uno de nosotros cargamos las normas sociales, pero también cargamos las normas individuales. Las normas individuales es lo que nos hace decir: a mí me fue así y entonces lo hago de esta manera. Vamos a nuestra casa. Su papá era muy enérgico. ¿Cuál es la norma? No, la norma individual de su papá, la norma subjetiva. No hace las cosas porque a mí me place. ¿No? Esa es la norma subjetiva. Entonces, las normas subjetivas no son más que la forma como yo, sin tener en cuenta la sociedad, yo hago las cosas. Y la norma objetiva es la norma que hago con respecto a lo que me dice la sociedad. Bueno, si eso es lo moral, entonces tenemos que cambiar ahora qué es lo ético. Y lo ético es un análisis sistemático y crítico de la moralidad. Esto es, esta moral, estas cosas que yo digo que son mis costumbres y mis hábitos, lo ético lo estudia sistemáticamente, no nada más decir: esto está bueno, esto está malo. Vivo en un rancho, la moral es diferente a la moral de Ciudad Guzmán. La moral es diferente a la moral que hay en Guadalajara. La moral que hay en una empresa pequeña es diferente a la moral que existe en una empresa más grande. Lo ético es la reflexión. ¿Reflexión sobre qué? Sobre los actos libres y la argumentación de los motivos de acción. Eso es lo ético. Haces una reflexión sobre tus actos libres, ¿sí? Y la argumentación de la acción. ¿Qué tienes que hacer? Reflexionas, argumentas, ves los derechos y ves los deberes. Aquí no nada más decir: ok, ya sé cuáles son las cosas morales, ya sé cuáles son, pero ahora tengo que ver si tengo derecho o no tengo derecho. Y si tengo derecho, si tengo deber o no tengo deber. Viendo de esa manera, pues la ética es muy diferente. Pero por lo tanto, un comportamiento ético es tener conciencia de todo lo que se dice o se hace que puede afectar a otras personas. Ese es el comportamiento ético. No es lo moral que yo quiera, no es lo moral socialmente, sino lo moral significa que esto que yo haga
puede comprometer a otras personas. ¿En qué nos compromete? Seguridad social, en el bienestar de las personas. Los de cultura física, bienestar de las personas. Pero también nos compromete en ocasiones en la dignidad. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. De repente llega un accidente, un camionazo, llega un accidente y tengo que dar primeros auxilios. ¿Estamos de acuerdo? Tengo que dar primeros auxilios. Si yo no me comprometo éticamente, si soy hombre, probablemente le dé primeros auxilios a las muchachas y no le dé primeros auxilios a los muchachos, porque no lo hago éticamente. Le dé solamente a los que conozco, que me caigan bien, y no les dé a los otros. Eso no es éticamente. Y de esa manera no es éticamente. Y entonces te pueden criticar y te pueden decir, ¿por qué le diste el primer auxilio a esta persona y no se lo diste a otra? ¿Cuáles son los valores éticos? Los valores éticos que te piden para los trabajadores y para todos. Respeto a la dignidad, protección a la vida humana, integridad, confianza, objetividad, responsabilidad, credibilidad, colaboración y confidencialidad. Vamos a ver el último por uno. La dignidad. Y eso es lo más difícil, la dignidad. Porque la dignidad no se puede definir tan fácil. Si yo les pregunto a cada uno de ustedes qué es dignidad para ustedes, les apuesto que cada uno tiene una definición diferente. Todos tenemos definición diferente de dignidad. Y por lo tanto, moralmente, yo digo, dignidad es una cosa, dignidad es otra cosa. Bueno, dignidad es un principio que tiene valores, es un lineamiento que tiene valores. Bueno, por lo tanto, esta dignidad debe tener dignidad humana para valerse a sí mismo, el trabajador, valorar a cada persona, y esto es dificilísimo, valorar a cada persona si no somos éticos. No poner en conflicto su ocasión por diferencias, por respeto o por jerarquía. Eso es dignidad. Tratar a la persona de frente no como un objeto de trabajo, sino como un sujeto de trabajo. Si tú no lo tratas como un sujeto y lo tratas como un objeto, en ese momento deja de tener dignidad la persona. Y si deja de tener dignidad, deja de tener valor. Y si deja de tener valor, no tiene razón de que tú lo ayudes. Por lo tanto, lo primero que tienes que pensar cuando vas a hacer tus actividades en las dos carreras, es decir, a quien yo voy a servir es una persona. A quien yo voy a servir es un ser humano, y a quien yo voy a servir tiene la misma dignidad que yo. Por lo tanto, si tiene la misma dignidad que yo, tengo que respetarlo como si fuera yo. La siguiente es la protección de la vida humana y la protección al ambiente. Para los de seguridad, indiscutiblemente, para los de cultura física, me la aguantan, por favor. Es velar por la vida de los trabajadores. Estás en seguridad, hay que velar por esa vida. Tomar en cuenta los riesgos en sus áreas de trabajo y proteger para evitar o disminuir su gravedad. Esto es, ya que estás trabajando en seguridad, lo primero que tienes que estar pensando es cómo vas a proteger a los otros que vas a estar cuidando. Debo recordarles que ustedes tienen seguridad laboral como fundamental en su carrera. Y en seguridad laboral tienes que estar pensando en esta persona, cómo lo voy a proteger. No solamente cómo voy a trabajar con él, sino cómo lo voy a proteger. La siguiente es muy sencillo, la integridad. Y esta está del demonio. Porque como somos mexicanos, el que no tranza, no avanza. Ese es un problema que tenemos. Y ahí es donde tenemos problemas de integridad. ¿Por qué? Porque primero que nada tienes que tenerte respeto a ti mismo. Y respeto a ti mismo significa que tú tienes que decir, yo valgo por lo que soy, no por el puesto, por lo que soy. A veces el puesto no me va a pagar. Muy frecuentemente para ustedes no les va a pagar el puesto. Van a ganar salarios bajos, muy frecuentemente. Y entonces tienen que decir, que te rías, la verdad. Entonces, muy frecuentemente lo que va a suceder es que tienes que decir, valgo por lo que soy. Debes de ser honrado, no quedarte con el cambio. ¿Sí? Honesto, decir las cosas como son, la verdad. Respeto a los demás, con control emocional, no de seguridad, por favor, y rescates, no ponerse a llorar en el camionazo. Puntuales, no como aquí en la escuela, que llegan al cuarto y a los 20 minutos. Puntuales, leales.
¿Significa leales? No para la novia y el novio, no. Significa que si yo trabajo con una empresa, yo estoy comprometido con esa empresa. Y hasta que no deje esa empresa, no le voy a dejar de ser leal. Si estoy con esa empresa, yo soy esa empresa. En este momento yo trabajo en la Universidad de Guadalajara. Yo soy leal a la Universidad de Guadalajara. ¿Sí? Traigo atrás un león negro. No lo ven, pero traigo un león negro. Soy leal a la Universidad de Guadalajara porque aquí trabajo. Pulcro, lo mejor que se pueda. Lo mejor que se pueda. Disciplinado, problemas que tenemos. Disciplinado es muy, muy difícil cuando toda nuestra vida hemos sido indisciplinados. Es muy difícil corregirlo. A menos que te amenacen. O te alineas o te alineas. Y entonces sí te vuelves disciplinado. Luego, congruencia con lo que haces. Eso es fundamental para las dos carreras. Si yo soy licenciado en esto, tengo que tener congruencia en lo que hago. No vender productos de abono en mi trabajo, y Tupperware que ya se va a acabar. No hacer eso, sino decir, mi congruencia es con lo que estoy haciendo con mi carrera. Y entonces sí tendremos integridad. Si no lo hacemos de esta manera, la persona que te está contratando está diciendo, tienes puntos menos. Y eres la octava maravilla en cultura física, la octava maravilla. O eres la octava maravilla en seguridad industrial. Pero todos los demás no tienen mal. Prefiero a alguien que sea puntual, que sea íntegro, para que me ayude a trabajar. No eres leal, ¿para qué te quiero? Absolutamente para nada. Luego la otra es tener confianza. Y tener confianza dice generar un ambiente laboral de total confianza. Las dos carreras tienen que generarse bien. Si no lo generan, van a perder puntos ahí. Y realizar actividades laborales prácticas y agradables, principalmente para que generes la confianza de lo que eres. Si tú no lo generas y solamente eres muy autoritario, jerárquico, pierdes lugar en la confianza en la empresa y con las demás personas. Luego ponemos esta que es objetividad. Los dos tienen que ser objetivos, punto. ¿Qué significa ser objetivo? Dejar a un lado la subjetividad. Pues me parece, a lo mejor, eso lo dejo a un lado. Ver las cosas como son, objetivamente. Neutralidad. Aunque te pague la empresa, pero si la empresa está mal, hay que decirle, está mal, tiene que cambiarse. Porque si uno no lo hace y consiente a la empresa, pones en riesgo a las demás personas. Si uno lo hace en cultura física y te pones del lado de quien te está contratando, pones en riesgo de las personas que tengas a tu cargo. Luego, ser imparciales. Imparciales significa que ustedes deben discernir entre lo bueno y lo malo. Y separar lo bueno y lo malo, es decir, imparcialmente me voy con lo bueno. Luego, objetivo y no aceptar influencias de conflictos de intereses. No porque estén trabajando, ojo, no porque estén trabajando van a hacer exactamente lo que la empresa quiere. Si lo que la empresa quiere no es adecuado, deben decir no. Claro, ahí les va, se los advierto, no les va a caer en gracia a la empresa. Eso es lo más seguro, pero por lo menos éticamente le estás diciendo a la empresa, yo no quiero trabajar de esa manera, porque de esta manera voy a poner en riesgo a las personas. Y luego lo otro es la responsabilidad. Cumplir con las tareas, porque a veces no lo hacemos. Exigir condiciones de trabajo de acuerdo a la buena práctica. Eso lo tenemos que hacer. La responsabilidad que tenemos. Luego nos va a crecer la raíz y nos crece la nariz por la credibilidad. Si tú no eres creíble, va a ser poco ético. ¿Por qué no eres creíble? Porque sencillamente hiciste muchas cosas en tu trabajo que no fueron ciertas y entonces nadie te cree. Hay que fomentar un ambiente de certeza de que lo que se haga realmente sea cierto. Hay que fomentar eso. Hay que fomentar las actividades seguras, no hay de otra. Evitar lo que no es seguro. Hay que evitar corazonadas y ese es el mexicano el que se pinta primero. Pues yo creo que de esta manera se tendría que hacer. Y entonces tenemos el problema de que esas corazonadas
como son parte de la parte individual de la persona, a veces son ciertas, pero en muchas ocasiones son falsas. Y por otra parte también hay que colaborar con los demás. Indiscutiblemente las dos áreas del trabajo, cultura física y seguridad en el trabajo, tienen que colaborar con los demás. Si no se enseñan a colaborar con los demás, van a estar aislados. Y un trabajador de ustedes que están aislados no le funciona a las empresas. Olvídense que les va a funcionar. Y la última, la confidencialidad. Y la confidencialidad significa que lo que suceda se guarda. Lo que suceda dentro de la empresa se guarda. Significa que guardar datos de la empresa, pacientes e instituciones en forma confidencial. No tenemos que andarlo divulgando, por favor. No tenemos que sacar las fotografías de algún paciente o de alguna persona que se accidentó y quedó muy espectacular. Y luego lo subimos a Facebook. No lo debemos hacer. Primero, no lo debemos de hacer porque éticamente está mal y se la pondría muy fácil. Vamos a imaginar que en este momento ustedes, su hermano andan en motocicleta, ¿ok? En motocicleta salen a la carretera y en la carretera chocan de lado, no de frente, casi igual, de lado, ¿sí? De repente en el accidente, su hermano cayó a 20 metros del accidente. Y prácticamente quedó con un brazo casi caído, la pierna para el otro, un lado para el otro, con media cara desgajada, ¿sí? Se antoja muy teatral, no. Entonces uno saca su cámara y le da un clic. ¿Para qué? Porque más, mira, fíjate a la urgencia que fui, estaba bien fregado. Bueno, eso es no ético. ¿Por qué no es ético? Porque no creo que les gustaría que si su mamá fuera esa, anduviera en todos lados presumiéndola. No. Pero además de que no es ético, tampoco es legal. Porque existen los datos propios de cada persona. Y esos datos propios de cada persona los tienes que salvaguardar. Esto es, esta persona que tuvo este accidente, no tengo por qué sacar la fotografía. Si ustedes se han fijado en las últimas veces, cuando hay un accidente en la televisión, o en los medios de comunicación, ya no sacan la cara de las personas. ¿Por qué? Para salvaguardar la individualidad de las personas. Entonces, es importante que guarden la confidencialidad. ¿Cuáles alteraciones del comportamiento ético se dan muy frecuentemente? El primero es este, y para los de seguridad son maravillosos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos aquí? Le ponemos a la... Hacemos una mexicana. Exactamente, hacemos una mexicana. Exactamente. Entonces, lo primero que no tenemos que hacer es mexicanadas. Pero somos buenos mexicanos, no tenemos todos los recursos y hacemos mexicanadas. Ahí le ponemos alambre a la toma de agua, le ponemos alambre para que quede paradita. Vamos a imaginar por un solo instante que estamos en los Estados Unidos. ¿Sí? Vamos a suponer y que estamos en una empresa que nos contrata. ¿Crees que la empresa que nos contrata en Estados Unidos va a permitir esto? Para nada lo permite. Entonces, ¿por qué lo hacemos en México? ¿Por qué lo hacemos en México? Porque moralmente está permitido, ¿sí o no? En tu casa, hasta agarras tus calzones y los amarras ahí para que no se caiga la tina del baño. Aquí en México está muy permitido esto, las mexicanadas. Hacer cosas que no deben de estar permitidos. ¿Por qué? Porque vas a invertir en la dotación de implementos, hay que invertir en los implementos y hay que, para reducir los costos para otras actividades. Generalmente por eso hacemos en México las mexicanadas. ¿Qué nos lleva a cabo? Que cuando uno hace esto, pone en riesgo a los demás. O sea, esto es fácil. Esta es una toma de agua. Pero imagínense que esa toma de agua está arriba. Y entonces hago una mexicanada y lo pongo con mis zapatos, me quito la cinta de mis zapatos y lo amarro. Pero es un tubo pesado y ya resolví el problema. Esta es una mexicanada para resolver el problema. Sin embargo, pones en riesgo a los demás. Entonces es muy frecuente con nosotros que hagamos eso. Luego, no cumplir con las normas de seguridad, de higiene en el trabajo. Ese es el pan nuestro de cada día. El patrón te dice, no se hace de esta manera y tú no lo haces.
O ustedes dicen, al cabo ni va a suceder, al cabo ni va a suceder, ¿para qué lo hago si no va a suceder? Y de repente sucede, no se la acaban. Vamos a suponer, tenemos aquí en el drenaje de Ciudad Guzmán, tenemos olor a gasolina. Poquito olor de gasolina, poquito, no es nada, es cualquier cosita. Tú te enteraste de esto, trabajas en el municipio, te enteraste de esto y dijiste, pues es poquito lo que huele. Lo pasas por alto la norma que no debe olerlo y puede volarse ese drenaje. ¿Qué otra cosa tenemos? No evitar riesgos. No evitar riesgos también es un acto no ético. ¿Cómo lo hacemos? Cuando no solicitamos en forma oportuna los materiales a seguir. Nos esperamos a la siguiente quincena. Acabo no urge esto. Si urge en seguridad, hay que aplicarlo, por favor. No hay que dejarlo para después. Facilitar dotaciones a los demás trabajadores. Que los demás trabajadores tengan dotaciones de lo que tú tienes. Tuvimos caretas. Tenemos gafas, que todos deben tener gafas. Eso hay que facilitarlo. Y evitar la negligencia. Si tú ya sabes que va a ocurrir algo, hay que evitar que ocurra esto, porque si se presenta es negligencia. Y luego tenemos esta que es cobrar por actividades en forma inadecuada. Dice adecuada, pero es en forma inadecuada. No aprovecharse de las necesidades. No aprovecharse de las necesidades. Les van a solicitar a algunos asesoría y esa asesoría se paga. No hay que aprovecharse de esto. Hay que cobrarla como debe ser. Y sobre todo, no cobrar extra por actividades que deben de realizar. Me toca cambiar un foco y les voy a cobrar de más. No, eso viene de un programa. No tienes por qué cobrarlo. No aprobar ni realizar comportamientos que engañen a terceros. Por favor, no hacer engaños a terceros. Declaraciones falsas. El pan nuestro de cada día para los mexicanos. Vamos a declarar falsamente con tal de que salgan los números. Decir verdades a medias. Siempre hay que decir las verdades completas. Así te cueste la chamba, hay que decir las verdades. Hacer comentarios fuera de contexto, indiscutiblemente. Eso hay que hacerlo todos los días. Y realizar declaraciones engañosas o incompletas. Y por último, no realizar informaciones objetivas. Esto es, voy a dar como si estuviera hablando como Cantinflas. Y como Cantinflas significa que le doy la vuelta y le doy la vuelta y le doy la vuelta y nunca hablo como debe ser. En los riesgos ocupacionales y sobre todo en las medidas de prevención. Y por último, revelar secretos. Si hay algo que a una empresa le choca, es que le revelen secretos. Esto es, ya sean industriales, comerciales o de salud, no debemos revelar secretos a menos que lo que están haciendo sea para proteger la salud y la seguridad de las personas. Ahí sí, por ejemplo, estoy en una empresa y en esta empresa no tiene la seguridad para alguna actividad que está realizando. Primero le digo, con honestidad le digo al de la empresa, ¿sabes qué? Estás mal y tienes que corregirlo. No lo corrige. Si tú te quedas callado y le sucede algo a las personas, legalmente actúan contra la empresa e indirectamente van contra ti porque tú eres el encargado de seguridad. Entonces, si ya sabías que estaba en riesgo, las personas que trabajan ahí, ya lo sabías, tú debes de actuar éticamente y decirle al empresario, le tienes que decir, ¿sabes qué? Estamos mal. Pero a las personas decirle, no te acerques, va a reventar, no hagas esto, porque esto lo están haciendo mal y te va a traer un perjuicio. Si tú no haces eso, cuando pasa lo legal, y aquí están mis alumnos de medicina, que es el que está todo legal y de no legal, cuando pasa lo legal, ustedes van a tener la bronca legal. ¿Por qué no le dijeron a los trabajadores? Eso es en una empresa. ¿Qué pasa cuando atendemos personas directamente? En la parte de seguridad, ahora vamos a la parte de rescates. ¿Qué pasa cuando atendemos personas? Pues muy sencillo. Tenemos que cuidar los 4 principios básicos que mis alumnos se los saben de memoria. Si no, no pasan la clase. ¿Cuáles son? ¿Ya vieron cómo los firmos los cargos? No me vayan.
Son los principios básicos que tenemos que tener para cuando uno trata con personas. El primer principio, indiscutiblemente, hacer el beneficio. Buscar el mayor beneficio posible en las personas. Pero este mayor beneficio posible también se traduce en evitar hacer mal. Esto es, vamos otra vez, tenemos un accidente. ¿Escuchó? Vamos a dar los primeros auxilios. Perfecto, nos vamos a aprender a dar los primeros auxilios. Lo mejor que podamos, porque eso es lo que vamos a hacer el beneficio. Pero si nosotros sabemos que puede tener una consecuencia grave en el paciente, si tenemos que tener una consecuencia grave, hay que evitar que tenga la consecuencia grave. ¿Escuchó? Si de todas maneras ya le tocó esa consecuencia grave, hay que saber controlar esa consecuencia. Entonces, la beneficencia no es nada más de voy a hacer el bien. Si no sé que se puede evitar el mal, hay que evitar el mal. Y si sé que ya se presentó el mal, tengo que corregir ese mal. Si voy como rescatista, voy a tener un accidente, voy como rescativa, lo primero que tienen que hacer es el beneficio. ¿Sí? Pero si sé que esta persona tiene fractura de la caja ósea, ¿por qué? Porque tuvo un trancazazo, no me voy a dar masaje de restricción cardiopulmonar, igual que una persona que no lo tuviera, porque ya sé que le voy a dar muchos problemas. Entonces, además de hacerle bien, le voy a hacer mal. El segundo es la no maleficencia, no perjudicar, por favor. No perjudicar a las personas que van a atender. Si el primero es beneficiarlo y no hacerle daño, este segundo es no lo vayas a perjudicar. No lo vayas a perjudicar. Si el problema tienes que sopesar entre lo que perjudicas y lo que beneficias, si lo tienes que sopesar, por un lado lo tienes que perjudicar porque hay que casi arrancarlo del coche, casi que jalarlo. Por otro lado, tienes que estar viendo cuál es el beneficio de sacarlo. Bueno, voy a suponer, está atrapado dentro de un coche. ¿Sí? Bien atrapado en el coche. Y entonces tienes que decir, el coche está con un importante riesgo de incendiarse. ¿Sí? Y tú tienes que entrar como licenciado en rescates. Lo primero que te debe importar es sacar a esa persona. Y le haces como puedas lo saques. ¿Sí o no? Bien puede ser que esta persona tenga alguna lesión en alguna parte. Y entonces tienes que ver, ya sabes que tiene una lesión en alguna parte, o potencialmente, pero aquí lo que te interesa es sacarlo. Y entonces tienes que ver el riesgo-beneficio. Si no lo sacas, se puede incendiar el carro y se muere. Si lo sacas, tiene la posibilidad de que esta persona sane. Y ustedes dicen, doctor, pero es que acuérdense que hay reglas básicas. Ya lo sé que hay reglas básicas que ustedes lo van a tener en la carrera, hay reglas básicas. Pero a veces tienes que jugar entre uno y el otro para que te dé resultado. No todas las veces es todo beneficencia ni maleficencia. La otra es la justicia o equidad. Y justicia significa igualdad. Ser iguales para el pobre que para el rico, ser iguales para unos que para otros. Y aquí es donde la igualdad para los de rescate dice, doctor, ¿y el triage qué onda? El triage es el manejo de urgencia para la gravedad de las personas. Y entonces tendrías que ser no igualdad, sino equidad. El que está más malo, pero tiene mejor pronóstico, va primero. El que tenga mejor pronóstico. El que tenga más malo pronóstico, en igualdad de circunstancias, el que tenga más malo pronóstico, va al final. Vamos a imaginar, de repente hay accidentados. Sencillo, hubo un terremoto, aquí, hace muchos años que no hay, hubo un terremoto, se cayó una losa y le pegó a una familia. ¿De hecho? Todos tienen traumatismo craneoencefálico, esto fue la mala suerte. Pero de repente te das cuenta que hay un viejito de 90 años, una persona de 50 años, una persona de 30 años y una persona de 7 años. Con las mismas características, exactamente igual, traumatismo craneoencefálico. Entonces tienes que empezar a hacer el triage. ¿Quién tiene mejor esperanza de vida? ¿Sí? ¿Quién tiene mejores oportunidades de vivir? ¿Quién va a responder mucho mejor? Y entonces, si fueras de igualdad, agarras a todos por parejas. Si fuera de igualdad.
Pero si vas en equidad, le vas a dar más a quien más lo necesite y menos a quien menos lo necesite. Y el rescate es el triage con el cual nos fue cada día. Por eso es el triage. Decirle, a quien necesite, hay que darle. A quien no necesite, lo dejamos para después. ¿Okay? Y por último, el último que también es el más importante de todos, es el respeto a la autonomía. Y el respeto a la autonomía significa respetar a las personas. Y respetar a las personas significa que si yo no quiero, no se hacen las cosas. Si yo quiero, sí se hacen las cosas, sin importar ni el sexo, ni la raza, ni la religión, ni la actividad que sea, si son católicos, apostólicos, romanos, guadalupanos, maometanos, tibetanos, lo que sea, no tengo ningún problema con ello. Tengo que hacer mis actividades por igual. Esa es la autonomía. Si él dice no, es no. Si él dice sí, es sí. Y tengo que respetar a esta persona. Si no respeto a esta persona, no la considero como persona. Y si no la considero como persona, no tengo integridad profesional. Y entonces juego con dos cosas. Tu autonomía, que es tu persona, y mi integridad personal, que es mi persona. Por lo tanto, las dos cosas juegan. La integridad profesional que me dice que tengo que ayudar, pero también la autonomía de la persona que voy a atender, que me dice si sí se hace o no se hace. Gracias. Del doctor Rafael. Él tiene una vasta experiencia en situaciones de emergencia, está en su casa, ¿verdad? También para empezar ahí, ¿no? Pero también en el hospital aquí de Lima. Bien, llegamos a este momento en el cual, si usted tiene alguna pregunta, algún comentario, lo puede hacer de manera libre. Adelante. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Buenas tardes. Hace un momento mencionaba la cuestión de las emergencias, las fotografías y la discreción que hay que tener ante estos temas, pero me surge la duda de cuál podría ser la manera tal vez ética de manejar este tipo de imágenes cuando nos puede ser un muy buen recurso académico para estudiar. Si es un recurso académico, hay que pedir permiso. Ella pregunta, oiga, y si saco fotos, si saco fotografías no para el Face, ¿sí? No para eso, sino para enseñar en clase. Bueno, la primera pregunta ética sería, si fuera tu mamá, ¿te gustaría que la estudiara en clase? ¿Que quedara encuadrada? No, estamos los dos. En forma general no nos gustaría. A lo mejor en forma particular a ti sí te gustaría, porque así es tu moral. ¿Sí? Pero en forma general no nos gustaría que si nomás quedan paradas, así, imagínense, está tirada en el suelo, le saco una fotografía. No me gustaría la forma particular. Bueno, si uno no les gustaría la forma de moral, en la forma de ética tampoco se debe utilizar. Si es para la escuela, tendría que sacar la fotografía, si la puede sacar, y pedirle permiso a esta persona para divulgar, pedirle permiso, un consentimiento informado. Es exactamente igual que las fotografías que se presentan en algunas revistas científicas, por ejemplo, de algunos casos clínicos, tanto de disciplina de emergencia como de cultura física, que sacan las fotografías. Esas fotografías tienen permiso específico para publicarlas, para hacer análisis. ¿Sí? Entonces, si lo vas a hacer, hay que pedir permiso. No se podrá realizar la fotografía de la persona censurar rostro, qué persona es, pero si es de forma académica, Hay que pedirle permiso. Éticamente. Te la puedes decir por la libre, que no por algo, ni saqué. Que todo para la cabeza. Éticamente tiene permiso. Sí, si alguien se muere, aquí está mi saludo. ¿De quién es el cadáver? Ya no es de la persona. Fue de la persona. Entonces, si alguien se muere, hay que pedirle permiso a los familiares. Los de rescates, por favor, los de rescates. Si se muere alguien en sus actividades, por favor, si se mueren alguien en sus actividades, mientras que son estudiantes de rescates, no se les ocurra
laparoscopio, ¿sí? Para reanimación. Por favor, no son maniquís de práctica. ¿Por qué? Porque ese cuerpo pertenece a alguien. Primero, antes que nada, tendrían que haberle preguntado a la persona: oye, si te mueres, ¿me da chance? Difícilmente. Segundo, si ya se murió, darse la vuelta y decirle al esposo, al hijo: oye, ¿me da chance? Y les aseguro que va a decir que no. Entonces, por favor, no es ético. Usualmente se utiliza académicamente, pero no es ético. Eso de meterle la laringoscopia cuando ya está muerto, nada más para que practiques, no es ético, no es un maniquí para que lo puedas hacer. No es ético. Bien, ¿alguien tiene alguna otra pregunta, algún comentario? Por favor, échenle ahorita para que vean lo que es ético, no es ético. Luego se van a meter en problemas si hacen actividades que no se deben hacer. Ahorita están en los primeros semestres de las carreras y en este momento, hasta cierto punto, es difícil articular actividades profesionales. Es difícil articular todas las actividades profesionales. Tal vez los de últimos semestres dijeran: oye, si hago esto y si hago esto, en los primeros semestres, que son los básicos, es muy difícil articular esto. Bien, ¿alguien más? Bien, pues entonces damos por concluida nuestra conferencia, no sin antes pedirle a nuestra jefa de departamento, del Departamento de Artes y Humanidades, que nos dirija algunas palabras y nos lea el reconocimiento. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Reciban un saludo de nuestro rector, el doctor José Guadalupe Salazar Estrada, que no fue posible acompañarnos. Y bueno, doctor, pues agradecerle su conferencia. Creo que los jóvenes se quedan con algunas interrogantes. Yo los invito a que revisen el código de ética de la universidad. Nuestro código de ética se aprobó por el Consejo General Universitario en el 2018 y nos marca muchas directrices tanto al interior de la institución como en su vida diaria. Ojalá que lo consulten. Y bueno, pues ahora me permito extender la presente constancia al doctor Rafael Bustos Saldaña por impartir la conferencia por la promoción de una cultura bioética denominada Ética y Bioética en Seguridad Laboral, Protección Civil y Emergencias, como parte de las actividades de la Academia de Disciplinas Filosóficas e Históricas y el Seminario de Enseñanza de Ética y Bioética celebrado el día de hoy 37. Muchas gracias. No queda más que agradecer su presencia, la participación que nos compartió el doctor, y recordarle a los de Seguridad Laboral, Protección Civil y Emergencias que aquí al frente está en un momento más las listas de asistencia para que se anoten y puedan poner ahí su firma. Ya se terminó. Muchas gracias a todos, que tengan un buen día.